Buenas tardes, hermanos. Como siempre es un gozo, una bendición, una alegría para mí poder estar juntos, reunidos, alabando el nombre del Señor, cantando de lo bueno que es Él, cantando que Él es nuestro refugio, nuestro escondedero, nuestra esperanza. Y el día de hoy seguimos en el estudio del libro de Josué. Vamos a estar en el capítulo 9. Y antes de empezar, quiero que oremos al Señor para que Él pueda guiarnos este tiempo, que sea el Espíritu Santo guiándome para poder predicar su palabra con fidelidad. Vamos a orar, hermanos. Señor, nuestro Dios y Padre, cuán grande eres tú, cuán poderoso, amoroso, misericordioso y santo eres tú, Señor. Por eso y mucho más te alabamos, Padre. Por eso y mucho más exaltamos tu nombre. Y venimos esta tarde, Señor, rendidos ante ti, rendidos a tu Espíritu Santo y lo que tú nos quieras hablar esta tarde, Padre. Señor, ayúdanos a reconocer que no sabemos nada, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y a recibir tu palabra con esa humildad y mansedumbre que necesitamos. Porque necesitamos de tu palabra, necesitamos ser transformados cada día más. Y yo ruego, Padre, que este texto que vamos a estar estudiando en el libro de Josué nos pueda llamar a nosotros al arrepentimiento, nos pueda preparar a nosotros para la batalla que libramos cada día. Señor, y que todo lo que salga de mi boca, Padre, pueda traer gloria y honra a tu nombre. Ruego, Señor, que te glorifiques esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. El 26 de noviembre de 1941 se dio uno de los ataques más violentos de un país a otro en el siglo pasado. Una fuerza de ataque japonesa formada por 6 portaaviones, 2 acorazados, 3 cruceros, 9 destructores, 23 submarinos, 5 minisubmarinos y 414 aviones partió del puerto de Iturup en las Islas Kuriles. Los 11 días de travesía hacia Pearl Harbor se llevaron a cabo en el más absoluto silencio, ya que el éxito del ataque dependía del factor sorpresa. La flota japonesa logró permanecer oculta hasta las 3 horas y 42 minutos de la madrugada del 7 de diciembre, cuando uno de los submarinos que acompañaban a los portaaviones fue avistado por unas buscaminas estadounidenses, que le disparó, pero que no advirtió la gravedad de la situación. A las 6:10 de la mañana, una primera oleada de aviones japoneses, formada por 183 aparatos, atacó la base naval de Estados Unidos. Los objetivos fueron los barcos anclados en el puerto, los aeródromos, hangares, puestos de comunicaciones y baterías antiaéreas. Fue hasta este momento que los estadounidenses se dieron cuenta que estaban bajo ataque. Tras media hora de bombardeo, los lanzatorpedos japoneses se retiraron, pero no así los cazas Cero, que continuaron arrasando los aeródromos para impedir una respuesta aérea. Apenas 45 minutos después del primer ataque, una segunda oleada de aviones japoneses compuesta por unos 160 aparatos volvió a bombardear Pearl Harbor. A las 9:45 de la mañana, es decir, 3 horas después del primer ataque, los japoneses dieron por terminada su incursión y se retiraron, no sin dejar una de las pérdidas mayores de la nación estadounidense en su historia. Miles de millones de dólares perdidos en armamento, pero más importante, miles de vidas de hombres y mujeres que se habían enlistado para servir a su país, perdieron la vida ese día. El secreto de los japoneses, tener una buena y sigilosa estrategia de ataque. Y el error de los estadounidenses, no estar listos para un ataque de esa naturaleza, no tener estrategias de prevención ante este tipo de ataques. Hermanos, y nosotros debemos recordar que estamos en una batalla espiritual permanente. Cada día el creyente está en una batalla espiritual que no va a terminar hasta el día en que el Señor regrese por su iglesia o nos lleve a su presencia. Y en el libro de Josué vemos una y otra vez al pueblo de Israel librando batallas con una nación, con otra nación, porque precisamente de esto se trata el libro de Josué, de que el Señor los manda a conquistar la tierra que les había prometido, y esto debía ser a través de batallas. Ellos debían atacar las naciones de Canaán para poder poseer por completo
la tierra que el Señor les había prometido. Pero como hemos visto anteriormente, estas batallas que Israel libra en el libro de Josué son una representación o una figura de nuestra batalla espiritual que libramos también cada día en contra de nuestros enemigos, en contra de nuestro principal enemigo, que es Satanás. Y es importante que nosotros veamos estos principios en el libro de Josué de cómo luchar bien, porque hermanos, estamos bajo ataque y este ataque es constante y es seguro, por lo que debemos saber pelear y debemos saber también cómo contrarrestar los ataques del enemigo. Y lo primero que vamos a ver en Josué capítulo 9 es que los creyentes somos un blanco principal del enemigo, de Satanás. Y vamos a ver las diferentes maneras en que Satanás nos ataca. Primeramente nos ataca de una manera clara y frontal. Y quiero que leamos los primeros versículos de Josué capítulo 9. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Josué capítulo 9, versículos del 1 al 2. Dice la palabra de Dios: y sucedió que cuando se enteraron todos los reyes que estaban al otro lado del Jordán, en los montes, en los valles y en toda la costa del mar grande, hacia el Líbano, los reyes de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, a una se reunieron y se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y contra Israel. Entonces, después de las grandes victorias que Israel tuvo, primeramente en contra de Jericó, que derribó todos los muros de Jericó, también la victoria que tuvieron contra Ai, que después de haber sufrido una derrota, el Señor hace que eliminen de entre el pueblo a Can, que era quien había tomado el anatema, y les da la victoria también contra Ai, por medio de una excelente estrategia que utilizaron para vencerlos. Y no solo los vencieron, sino que quemaron también la ciudad, y no solo eso, sino que también mataron al rey de Ai. Entonces, era natural que las naciones alrededor, todas las naciones que habían escuchado esto, temieran, porque era normal que ellos pensaran que ellos iban a hacer los siguientes, que eventualmente ellos iban a sufrir la misma suerte que sufrió Jericó y que sufrió Ai también, por lo que deciden juntarse muchos de ellos y decir: vamos a juntarnos, vamos a hacer un equipo, en la unión está la fuerza y vamos a atacar a Israel, antes de que vengan ellos y nos maten a nosotros. Y es que, hermanos, cuando nuestros enemigos ven quién va con nosotros, tiemblan, porque ellos no veían tanto a Israel como nación, sino que veían al Dios que iba con ellos, a Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso iba con Israel. Entonces por eso ellos temían, por eso temieron y dijeron: no tenemos oportunidad en contra de Israel, no la tuvo Jericó, no la tuvo Ai, tampoco la vamos a tener nosotros. Entonces nos vamos a juntar, vamos a hacer un gran equipo, un gran ejército, más grande que el de Israel, y los vamos a vencer de esa manera antes que ellos nos maten a nosotros. Entonces los reyes de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveseos y jebuseos hicieron un plan de unirse todos para enfrentar a Israel. Ellos estaban seguros que ahí iba a estar la victoria. Estos reyes, en vez de rendirse, ellos ya sabían cuál era el plan de Israel: venir y conquistar Canaán. En vez de decir: nos vamos a rendir, les vamos a entregar la tierra, dijeron: vamos a pelear contra ellos. Decidieron oponerse a los propósitos de Dios, pero lo iban a hacer de frente. Ellos decidieron y planificaron atacar a Israel utilizando un ataque frontal clásico. Es decir, intentarían atacar a Israel en el campo de batalla, cuerpo a cuerpo. Hermanos, y nosotros también tenemos un enemigo que siempre se opondrá a los propósitos de Dios y querrá atacarnos para que estos propósitos no se vean cumplidos en nuestra vida. Si nosotros nos ponemos a pensar cuál es el propósito de Dios para el creyente, o cuáles son los propósitos de Dios para el creyente: que vivamos una vida en santidad, que prediquemos el Evangelio, que hagamos discípulos, que sirvamos al Señor, que vivamos para lo eterno, que pongamos nuestra mirada en Jesucristo y no en las cosas de la tierra. Pero el enemigo no quiere esto. El enemigo quiere distraernos del galardón. El enemigo quiere que caigamos en pecado para que seamos inútiles para el reino de Dios. Él quiere desestabilizarnos, Él quiere deshabilitarnos de la obra de Dios, por lo que va a atacarnos constante
y agresivamente para que el propósito de Dios no sea cumplido en nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos advierte al respecto. Ahí en primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y un león, hermanos, en el reino animal es un animal que ataca de frente. No se anda escabullendo, él ve su presa y ataca de frente. De la misma manera, también ataca el enemigo. Él anda al acecho buscando destruirnos, a nosotros los hijos de Dios. Y cuando ve el momento oportuno, ataca ferozmente. Pero Satanás no es nuestro único enemigo. Hay muchas personas en el mundo que son enemigos nuestros. También recibiremos ataques de personas. Vamos a ver cómo personas se van a unir, como lo hicieron estos reyes, para hacerle daño a los hijos de Dios. Así como hicieron también con el Señor Jesucristo. Recuerdan los fariseos, los religiosos, incluso los que se oponían entre sí. Los fariseos y los saduceos eran grupos religiosos que se oponían entre sí, pero se pusieron de acuerdo, se hicieron amigos para matar al Hijo de Dios. También recibimos ataques de los gobiernos, así como lo recibió nuestro Señor Jesucristo. Herodes y Pilato también eran enemigos, y dice la palabra que se volvieron amigos en su complot para matar al Señor Jesucristo. Ese era su enemigo en común. Los gobiernos de hoy, por ejemplo, atacan de frente a las iglesias. Hay muchas naciones donde reunirse, congregarse en el nombre de Jesús es ilegal. Y los gobiernos atacan de frente, no permiten que se reúnan, y a los que se reúnen los meten presos, los mandan a la cárcel o los matan. Es lo que hacen muchos gobiernos. Tenemos cerca el gobierno de Nicaragua, que está empezando con esa práctica también. Los cristianos, hermanos, vamos a ser perseguidos no solo por Satanás, sino también por enemigos de Cristo aquí en la tierra. Vemos hoy que el mundo se quiere unir, un solo gobierno, una sola religión, una sola moneda, y el enemigo común de un sistema como ese siempre será la iglesia de Cristo. Siempre. Así como persiguieron a Cristo, así también nos van a perseguir a nosotros. Y es que entre más fuerte sea una iglesia, hermanos, entre más fortalecida esté la iglesia de Cristo, más va a ser atacada, más va a ser buscada como un blanco principal de los enemigos de Cristo. Y eso sucederá también con nosotros. Con nosotros también va a suceder lo mismo. Nuestro crecimiento espiritual, hermanos, no va a ser sin oposición. Entre más creces en el Señor, entre más maduro eres, más ataques vas a recibir, porque vas a ser un blanco principal del enemigo. ¿Ustedes creen que si Israel no hubiera sido una nación firme, poderosa en el Señor, los reyes de otras naciones siquiera se hubieran molestado en reunirse para pelear contra ellos? No, porque realmente si Israel hubiera sido una nación débil, ni siquiera hubiera sido una nación conocida, no hubiera sido una amenaza para nadie. Pero como ellos estaban creciendo por el poder de Dios en la nación, todo el mundo lo conocía, y no solo lo conocían, sino que también le temían. Temían lo que podían hacerles la nación de Israel. Y lo mismo es con nosotros. Lo mismo es con nosotros. Si hoy, hermano, no estás experimentando oposición, es porque no estás avanzando, no estás creciendo. No representas ninguna amenaza para el enemigo. Y déjame decirte que eso debe preocuparte. Si tú dices, no, yo todo esto de la batalla espiritual no aplica a mí porque realmente yo no batallo. Yo no siento lucha, no siento oposición, entonces yo realmente estoy tranquilo. Si ese es tu caso, hermano, debes preocuparte. Debes preocuparte porque lo más seguro es que todavía estás del otro lado. Todavía eres un enemigo de Dios y por eso no te atacan. Porque Satanás no va a atacar a los suyos. Pero si estás luchando hoy con tu pecado, si estás en una batalla cada día por obedecer al Señor, significa que estás siendo atacado. Significa que estás en esa batalla espiritual en la que todos los cristianos debemos estar. Y esa es una buena señal. Un pastor decía al respecto: me da más temor no hacer nada para Dios que lo que el enemigo pueda hacerme por vivir para Dios. Eso nos debe dar temor, hermanos. Nos debe dar temor no ser atacados. Eso es lo que nos debe dar temor.
más del temor que podemos tener por ser atacados. Si estamos en Cristo, no somos de este mundo. Vamos en contra del sistema, en contra de Satanás, y claro que vamos a ser atacados. Una evidencia de que realmente somos hijos de Dios es que vivimos para Él. Y esto trae como consecuencia una batalla espiritual, una lucha constante con nuestra carne, contra el pecado. No nos hallamos, no nos encontramos en este mundo de maldad, porque solo somos peregrinos que vamos de paso hacia nuestra ciudad celestial. Y todo lo que encontramos acá no va con nosotros, si realmente estamos en Cristo. Pero si eso no te describe a ti, posiblemente no has conocido al Señor todavía. Y debes arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida a Cristo. Ahora, pensando un poco en la batalla, en las guerras que Israel debía librar, ¿por qué Dios permitió estas guerras y esta batalla? ¿Acaso no hubiera sido más fácil que Dios hubiera de antemano eliminado a todas las naciones en Canaán, a todos los pueblos, para que la entrada de Israel hacia la tierra prometida fuera más fácil y que ellos solo entraran a poseerla? Que no hubiera ningún tipo de conflicto, que no hubiera problemas, sino que todo hubiera sido color de rosas y ellos hubieran entrado a poseer la tierra. Hubiera sido más fácil definitivamente. O que el Señor hubiera escogido otra tierra que darles, una que todavía no estaba habitada, para que fuera aún más fácil para ellos entrar y poseer la tierra. Pero este no era el plan del Señor. El plan del Señor es que ellos entraran a poseer la tierra y pelearan de la mano de Dios, de manera que ellos se mantuvieran dependientes de Dios cada día. Es la misma razón por la que el Señor les mandaba maná cada día cuando iban en el desierto, cuando salieron de Egipto. El Señor les mandaba maná cada día y les decía que no guardaran nada, que el maná que les mandaban, si sobraba, que no lo guardaran, para ver la confianza del pueblo de Israel. Muchos lo guardaban porque dijeron el siguiente día no sé si va a haber. Y cuando amanecía podrido, no se lo podían comer. ¿Por qué? Porque el Señor quería mantenerlos dependientes de Él. El Señor les pudo haber dado manjares, les pudo haber dado carne, les pudo haber dado lo que ellos quisieran, pero el Señor les dio lo básico. ¿Por qué? Porque ellos debían mantenerse dependientes del Señor, con su mirada puesta en el Señor y no en lo que tenían, no en sus provisiones. Por eso también el Señor no le entregó a Israel la tierra prometida en bandeja de plata. Porque si ellos hubieran entrado fácilmente, lo más seguro, hermanos, se hubieran olvidado del Señor. Hubieran dicho, no lo necesitamos, esto está fácil. Pero por eso el Señor los mandó a pelear. Por eso el Señor los mandó a librar batallas. Porque ellos no podían ganar si no era con el Señor. Y de esa manera se iban a mantener dependiendo de Él. Por eso también el Señor nos manda a nosotros a una lucha espiritual constante. Porque si nosotros no tuviéramos prueba, no tuviéramos persecución, no tuviéramos ataques del enemigo, hermanos, también nos olvidaríamos del Señor. Porque diríamos, eso está fácil, esta vida cristiana es la que yo quiero. Todo fácil, todo color de rosa, y me olvido de mi Dios. Pero para mantenernos dependientes de Él, el Señor manda y permite que el enemigo nos tiente. Permite que los enemigos de este mundo también nos ataquen, para que nosotros entendamos que no podemos sin el Señor, que no podemos tener la victoria sin el Señor. Efesios 6, 10 al 11 dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. El Señor nos manda a fortalecernos en el poder de su fuerza, porque sabe que nosotros no podemos, sabe que nosotros somos débiles y que no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Cuando sufrimos derrotas, hermanos, en nuestra batalla espiritual, es porque no estamos peleando en la fuerza del Señor, es porque no estamos dependiendo en su poder, sino que creemos que nosotros podemos librarlas y ganarlas. Es porque estamos siendo vulnerables ante los ataques del enemigo. Y esto sucede cuando descuidamos aquellas disciplinas espirituales que el Señor nos ha dado para vencer y para tener victoria ante la tentación y el pecado. Pero estos ataques que nosotros sufrimos, hermanos, no siempre serán de frente. No siempre van a ser ataques que vamos a ver venir o ataques frontales. Muchas veces estos ataques van a ser sigilosos y engañosos.
así como Japón atacó la base naval de Estados Unidos, y así como los gabaonitas engañaron al pueblo de Israel, que es lo que vamos a ver en los versículos 3 al 13. La segunda manera en que podemos ser atacados es por medio del engaño. Josué 9, versículo 3, dice: cuando los habitantes de Gabaón también se enteraron de lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, ellos usaron de astucia y fueron como embajadores, y llevaron alforjas viejas sobre sus asnos, y odres de vino viejos, rotos y remendados, y sandalias gastadas y remendadas en sus pies, y vestidos viejos sobre sí. Todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado. Vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los hombres de Israel: hemos venido de un país lejano, hagan pues pacto con nosotros. Y los hombres de Israel dijeron a los heveos: quizá habitan en nuestra tierra, ¿cómo pues haremos pacto con ustedes? Respondiendo ellos a Josué: somos tus siervos. Y Josué les preguntó: ¿quiénes son y de dónde vienen? Ellos le dijeron: tus siervos han venido de un país muy lejano a causa de la fama del Señor tu Dios, porque hemos oído hablar de él, de todo lo que hizo en Egipto, y de todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Y nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos dijeron: tomen provisiones en su mano para el camino, vayan a su encuentro y díganles: somos siervos de ustedes, hagan pues pacto con nosotros. Este pan nuestro estaba caliente cuando lo sacamos de nuestras casas para provisión el día que salimos para venir a ustedes, pero ahora está seco y desmenuzado. Estos odres de vino que llenamos eran nuevos y vean que están rotos. Estos vestidos nuestros y nuestras sandalias estaban gastados a causa de lo muy largo del camino. Entonces vemos aquí que los gabaonitas también, en oposición a Dios, tuvieron una estrategia diferente. Y los gabaonitas eran parte de los heveos, quienes eran de los que habían quedado con los demás reyes para atacar a Israel. Pero ellos decidieron separarse y hacer un plan diferente. Ellos sabían que si peleaban de frente contra Israel, tenían pocas posibilidades de ganar, porque ya habían visto lo que había sucedido con Jericó y con Ai, por lo que idearon un plan diferente, un plan engañoso. Dice el versículo 4 que usaron de astucia y llegaron delante del pueblo de Israel como embajadores, como representantes de un país lejano. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron para que el pueblo de Israel realmente creyera que ellos habían venido de un país lejano? Pues prepararon todas sus pertenencias, todo lo que traían, y trajeron cosas viejas, cosas ya podridas, ¿verdad? Comida podrida, los odres de vino ya viejos, gastados, su ropa, sus sandalias. Intencionalmente las trajeron como que si ya estaban en las últimas, porque lo que querían hacerle creer es que ellos eran de una tierra tan lejana que cuando emprendieron su viaje, todo esto venía nuevo. La comida venía caliente, los odres de vino nuevos, su ropa nueva, y tan largo era el viaje que cuando llegaron ya todo venía gastado y viejo. Dice que llevaron alforjas viejas sobre sus asnos, odres de vino viejos, rotos y remendados, sandalias gastadas y remendadas en sus pies, y venían vestidos con ropa vieja. No solo eso, sino que también el pan que traían venía viejo y desmenuzado. Entonces, al montar este pequeño teatrito, se prepararon para hablar con Josué y los hombres de Israel, diciéndoles: hemos venido de un país muy lejano, hagan pues pacto con nosotros. Obviamente, Josué no sabía si creerles o no, ¿verdad? El Señor les había dicho explícitamente: no hagan pacto con las naciones de Canaán, no hagan pacto con ellos, no se mezclen con ellos. Entonces él necesitaba asegurarse que ellos realmente venían de lejos. Por lo que les preguntó de dónde eran. Josué les pregunta: ¿de dónde son? Y ellos responden: tus siervos han venido de un país muy lejano. Y aquí es donde ellos tuvieron que empezar a ver la decepción, el engaño de los gabaonitas, porque a la pregunta que Josué le hace, ellos la evaden completamente. Primero les pregunta: ¿quiénes son ustedes? Y él les dice: hemos venido de un país muy lejano. No les responde de dónde son, y Josué tampoco les preguntó de dónde habían venido. Y ni siquiera dicen qué país lejano, como para que su historia fuera o pareciera verdad delante de Josué. Realmente
Aquí Josué y los demás tuvieron que haber sospechado que esto podía ser un engaño. Pero lo que les dice después, de pronto los convence aún más que esto era verdad. Porque les dice, tus siervos han venido de un país lejano a causa de la fama del Señor tu Dios, porque hemos oído hablar de Él, de todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo con las naciones al otro lado del Jordán. Ellos realmente que eran bien astutos, porque primero empezaron a evadir preguntas, no respondieron lo que Josué les estaba preguntando, sino que también después hablaron acerca de todas las maravillas que había hecho el Señor. No sabemos si realmente ellos creían, ¿verdad? O alababan al Señor por esto, pero realmente lo que ellos estaban haciendo es que le estaban dando a ellos o diciendo lo que ellos querrían escuchar. Si nosotros vamos, hermanos, a otro país, a un país musulmán, por ejemplo, y viene alguien y nos empieza a hablar de nuestro Dios, nos vamos a emocionar porque vamos a decir, hey, un hermano, creemos lo mismo en un país donde de pronto nadie cree en el Dios de las Escrituras. Entonces, ellos dijeron, venimos de un país muy lejano y allá, bien lejos, escuchamos lo que el Dios de ustedes ha hecho, las maravillas que han hecho. Por eso, obviamente, ellos de pronto se emocionaron y fueron engañados, haciéndoles creer que realmente ellos habían venido por esto, que de pronto ellos también habían venido a alabar al Dios de Israel. Y muchas veces también así nos ataca nuestro enemigo. Como decimos popularmente, endulzándonos el oído, diciéndonos lo que nosotros queremos escuchar para hacernos caer en tentación. Noten también que lo más seguro es que este discurso de los gabaonitas ya estaba bien ensayado. Si ustedes notan la lista de lugares que ellos le dijeron a Josué que habían escuchado de donde el Señor había derrotado a otras naciones, no menciona a Jericó y a Ai, no los menciona. ¿Por qué? Porque lo de Jericó y Ai había sido bien reciente. Y si ellos hubieran mencionado a Jericó y a Ai, Josué se hubiera dado cuenta que realmente no eran de un país lejano, sino que eran de entre ellos. Porque las noticias en aquel tiempo no viajaban tan rápido. Tardaban 1, 2 semanas, un mes en llegar noticias como esas a un país tan lejano. Entonces eso les hubiera dado a Josué y al pueblo un indicio de que realmente los estaban engañando. Pero hasta en estos pequeños detalles, Gabaón fue astuto, ¿verdad? Dijeron, no vamos a mencionar a Ai y a Jericó, aunque sí lo sabían, ¿verdad? El versículo 3 dice que escuchando ellos de lo que había sucedido con Ai y con Jericó, pero no lo mencionaron para que su engaño fuera más creíble. Entonces, todas las respuestas parecían convincentes. Poco a poco los israelitas estaban cayendo en el engaño de los gabaonitas. Todo parecía tan real. Y la última parte de su estrategia era de que Josué y el pueblo vieran y palparan todo lo que ellos habían traído, que lo sintieran con sus manos, que vieran lo duro que estaba el pan, haciéndoles creer que cuando ellos salieron de su tierra venían recién hechos, que vieran los odres rotos, que vieran sus sandalias, que vieran sus vestidos ya rotos y remendados, que los palparan, que los sintieran para que ellos se convencieran. Realmente que los gabaonitas fueron astutos, hermanos. Fueron bien astutos. Ahora, posiblemente el propósito de los gabaonitas no era atacar Israel. Por la gracia de Dios, el propósito de los gabaonitas era no sufrir la misma suerte que las demás naciones. Ellos simple y sencillamente querían salvaguardar sus vidas. No era la intención atacar Israel. Pero si hubiera sido una nación con malas intenciones, entonces a Israel le hubiera ido peor. Porque si los gabaonitas hubieran querido atacar a Israel, se hubieran infiltrado como el caballo de Troya. Se hubieran infiltrado, hubieran ganado terreno y cuando los israelitas estuvieran desprevenidos o dormidos, ahí hubieran atacado. No fue el caso, pero pudo haber pasado. Pero sí es el caso con nosotros, sí es el caso con nuestro enemigo. Nuestro enemigo nos engaña también de la misma manera y él sí engaña para atacarnos. Él sí engaña para destruirnos, porque él es padre de la mentira. Lo vemos en Juan 8:44, lo leíamos esta mañana. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre
de mentira. Nuestro enemigo, hermanos, utiliza el engaño, utiliza la mentira para atacarnos, para tentarnos. Pero no solo las mentiras, muchas veces utiliza la Escritura, que es la palabra de verdad, y la tuerce y la saca de contexto para engañarnos, porque así de pronto va a ser más difícil para nosotros identificar el error cuando viene directamente de la palabra de Dios. Y lo vemos en el ejemplo de la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Mateo capítulo 4, Satanás encuentra a Jesús en el desierto y lo tienta 3 veces, y lo tienta con la palabra de Dios. Es decir, él no vino con una de sus mentiras, vino citándole la Escritura, pero sacándola de contexto, torciendo la palabra. El diablo, hermanos, sabe la palabra de principio a fin. Él se la sabe mejor que nosotros, pero la va a utilizar no para bien, sino que en contra de nosotros, para tentarnos y hacernos caer en el pecado. Obviamente, el Señor Jesucristo no cayó en la tentación y en el engaño de Satanás y lo venció con la misma palabra de Dios, pero utilizada correctamente. Por eso es tan importante, hermanos, conocer la Escritura. Por eso es tan importante que nosotros sepamos qué hay en la palabra para que no seamos engañados con ella misma. Hemos estudiado en los cultos de la mañana acerca de los falsos maestros, cómo ellos también utilizan la palabra de Dios, se saben la palabra de Dios para engañar a mucha gente, para llevarse con ellos mucha gente al infierno y para tratar de engañar también a muchos creyentes que no están constantes en la palabra, en el estudio, en la oración. Y lo mismo hace Satanás. Es más, los falsos maestros son agentes de Satanás. Las tentaciones de los falsos maestros vienen también por orden de Satanás. Al final, Satanás decidió dejar a Jesús porque sabía que por más que intentara hacerlo caer, Jesús no iba a caer en tentación. Porque para cada tentación Jesús la venció con la palabra de Dios. Además, hermanos, que Jesús era impecable. Es decir, que no podía pecar. Pero nosotros sí pecamos y somos un blanco y un objetivo de Satanás. Y muchas veces Él nos va a atacar de frente, pero muchas otras va a venir con engaños. Va a venir sigilosamente, va a venir en un momento que no esperamos, no lo vamos a ver venir, porque la palabra dice también que Él se viste como un ángel de luz, de manera que nosotros no podamos identificar sus ataques o identificar las personas que Él manda a hacernos daños o a tentarnos. Por eso debemos estar preparados, por eso debemos velar, por eso no podemos dormirnos en nuestros laureles, debemos estar despiertos, sabiendo que nuestro adversario, el diablo, anda como león buscando a quien devorar. Pero no solo anda como un león, sino que también como una serpiente. Una serpiente es sigilosa y es engañosa. Si ustedes recuerdan, así fue como Satanás engañó a Eva, en la forma de una serpiente. Ahora, nosotros pensamos en las serpientes hoy, y de pronto si yo pregunto aquí a quién le gustan las serpientes, nadie va a levantar su mano. Porque realmente que las serpientes es uno de los animales más detestables y de pronto asquerosos que existen. Cualquier persona se le correría a una serpiente. Pero realmente que la serpiente no siempre fue así, hermanos. Pensemos un poco. Si Satanás quería engañar a Eva, no lo iba a hacer con el animal más repugnante del reino. Lo iba a hacer con un animal al que Eva le pareciera atractivo o incluso tierno, como un conejito o un animal indefenso. Satanás escogió la serpiente, pero la serpiente no es como la conocemos hoy. La serpiente es como la conocemos hoy a causa de la caída. Cambió su forma, pero no era así. Y esa es la astucia que utiliza Satanás para engañar a los hijos de Dios. Hermanos, así nos quiere engañar también Satanás hoy a nosotros, para atacarnos. Y tiene muchos medios por los cuales nos engaña con astucia. Y pensando un poco en cómo nos puede atacar Satanás, quiero hablarle a los jóvenes hoy. Tengan cuidado con la música que escuchan. Y no solo los jóvenes, todos realmente tenemos que tener mucho cuidado con la música que escuchamos. Realmente que lo que nosotros escuchamos, hermanos, debe ser música que exalte y glorifique el nombre de Dios. Porque muchas veces hay personas que dicen, bueno, pero es que yo lo que escucho es el ritmo, yo no escucho la letra. Pero eso también es un engaño de Satanás, porque la letra, aunque intencionalmente no querramos escucharla, la estamos escuchando y esa letra se está grabando en nuestra mente
y cuando menos lo esperamos ya no sabemos toda la canción. Y aunque no la cantemos, esa música, esa canción, esa letra va a hacer un efecto en nuestra mente que después nos va a hacer pecar. Así trabaja el diablo. Así de engañoso es. Con cosas que de pronto parecen inofensivas, ahí está metiendo la tentación. Con las cosas que vemos en la televisión, las series que vemos, las películas. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. A los niños también, cuiden esos videojuegos que están jugando. Mucho engaño de Satanás viene por medio de esos videojuegos. Y niños, no piensen que porque son niños Satanás no los quiere destruir. Si eres un niño y eres hijo de Dios, Satanás igual te quiere destruir. Y va a utilizar también videojuegos, videos en YouTube, hasta lo que se vea más inofensivo. Satanás lo va a utilizar para destruir a nuestros niños. Por eso, padres, cuiden también lo que sus hijos ven. Cuiden hasta el más inofensivo capítulo de una serie, porque ellos pueden ser engañados también por Satanás. Sus compañías también, jóvenes, niños, sus amigos de las escuelas, escojan bien sus amigos, porque muchas veces esos amigos son los que los van a llevar a pecar contra el Señor. Muchas veces los ataques de Satanás y el engaño va a venir por medio de sus amiguitos. Cuiden, escojan bien sus amigos de manera que no los lleven a pecar. Hermanos, el diablo no perdona. Y a la primera que nosotros descuidemos, él nos va a engañar para hacernos caer en tentación. Así como los israelitas cayeron ante el engaño de los gabaonitas. Y en el versículo 14 vemos la razón de esta caída. Dice el versículo 14, y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no pidieron el consejo del Señor. No pidieron el consejo del Señor. Los hombres de Israel cayeron en el engaño, tomaron de sus provisiones, es decir, probaron, palparon, sintieron las provisiones, vieron que era verdad y los convencieron de que así habían venido de un país lejano. ¿Por qué? Porque no pidieron el consejo del Señor. Se dejaron engañar por sentimientos y por la razón. Pobrecitos, vienen de lejos, vienen a orar a nuestro mismo Dios. Recibámoslos. Sentimientos. Sí, todo tiene sentido. Sus ropas están gastadas, sus odres vienen remendados, su pan viene ya viejo y desmenuzado. Razón. Se dejaron engañar por el sentimiento y la razón. Todo esto indicaba, según ellos, que ellos estaban diciendo la verdad, pero como todo tenía sentido, entonces no pidieron consejo al Señor. Y ya habían cometido este error contra Ai. Si ustedes recuerdan, Josué manda a los espías a espiar a Ai y ven que realmente no era una nación peligrosa. Y les dice, envía solo 2,000 o 3,000. Y también dice, no consultaron al Señor. Enviaron solo a 3,000 soldados y sufrieron derrota ese día. Y uno pensaría, ya deberían de haber aprendido la lección. Sufrieron una derrota por no consultar al Señor. Y aquí también van a sufrir una derrota diferente por no consultar al Señor, por creer que no necesitaban su consejo. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hermanos, nosotros siempre tenemos que buscar el consejo de Dios. Siempre tenemos que ir a la palabra de Dios y ver qué es lo que Él nos dice en su palabra. Y someternos a su autoridad, someternos a su palabra. El enemigo quiere que los cristianos solteros se casen con hombres o mujeres que no son cristianos. Pero la palabra de Dios dice que no se unan en yugo desigual. El enemigo quiere que los cristianos nos endeudemos o que salgamos fiadores de otros. Pero la palabra dice que no tengamos deudas con nadie, sino el amarnos el uno al otro. Y también dice que no salgamos fiador de nadie porque esto es necedad. El enemigo nos dice también de que no nos congreguemos el domingo para que descansemos o por el trabajo, pero el Señor dice que el domingo es el día del Señor y que se lo debemos dedicar a Él enteramente. El enemigo nos engaña, hermanos, pero nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios para ver qué dice allí y no caer en el ataque del enemigo. Ven lo necesario que es que busquemos el consejo del Señor para no caer en tentación. Lo necesario de orar también para no caer en tentación.
para cualquier decisión que debamos tomar. Esto fue lo que sucedió con Pedro, Jacobo y Juan. ¿Se recuerdan la noche que Jesús fue entregado en Getsemaní? Jesús estaba orando y le dijo a ellos tres: oren, velen para que no caigan en tentación. Los encontró dormidos 2 veces, no oraron. ¿Y qué sucedió? Cayeron. Pedro, que fue el que le dijo a Jesús: voy contigo hasta la muerte, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. ¿Qué sucedió? Lo negó 3 veces. ¿Por qué? Porque cayó en la tentación por no orar al Señor. La tentación del orgullo, de creer de que aunque todos lo abandonaran, Él no lo iba a abandonar. Por no orar, por no buscar el consejo de Dios. Miren, hermanos, yo le agradezco a Dios porque nos ha dado pastores que buscan el consejo del Señor. Cada decisión que ellos toman con respecto a esta iglesia lo hacen buscando el consejo del Señor, yendo a su palabra, orándole al Señor para que Él pueda darle sabiduría para tomar las decisiones que sean mejores para esta iglesia. Si no fuera así, créanme que no estuviéramos donde estamos hoy. Porque las decisiones que toma el liderazgo de una iglesia influyen a toda la congregación. Y si esas decisiones no se toman buscando el consejo del Señor, van a haber consecuencias, no solo para los pastores, sino que también para toda la congregación. Y eso es lo que vemos en los versículos 15 al 26. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la caída? Versículo 15. Josué hizo paz con ellos y celebró pacto con ellos para conservarles la vida. También los jefes de la congregación se lo juraron. Pero sucedió que después de 3 días de haber hecho pacto con ellos, los israelitas se enteraron de que eran vecinos y que habitaban en su tierra. Entonces salieron los israelitas y al 3er día llegaron a sus ciudades. Sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim. Los israelitas no los mataron porque los jefes de la congregación les habían hecho un juramento por el Señor, Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los jefes. Pero todos los jefes dijeron a la congregación: nosotros les hemos jurado por el Señor, Dios de Israel, y ahora no podemos tocarlos. Esto es lo que haremos con ellos. Los dejaremos vivir para que no venga sobre nosotros la ira por el juramento que les hemos hecho. Y los jefes les dijeron: déjenlos vivir. Y ellos fueron leñadores y aguadores para toda la congregación, tal como los jefes les habían dicho. Entonces Josué los mandó a llamar y les habló: ¿por qué nos han engañado diciendo: habitamos muy lejos de ustedes, cuando habitan en nuestra tierra? Ahora pues, malditos son y nunca dejarán de ser esclavos, leñadores y aguadores para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué: porque ciertamente tus siervos fueron informados de que el Señor tu Dios había ordenado a su siervo Moisés que les diera toda la tierra y que destruyera a todos los habitantes de la tierra delante de ustedes. Por tanto, temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de ustedes y hemos hecho esto. Ahora pues, estamos en tus manos. Haz con nosotros lo que parezca bueno y justo. Y así él hizo con ellos, y los libró de las manos de los israelitas, y estos no los mataron. Y aquel día Josué les hizo leñadores y aguadores para la congregación y para el altar del Señor, en el lugar que él escogiera hasta el día de hoy. Entonces Josué los mandó a llamar y les habló: ¿por qué nos han engañado diciendo: hasta ahí? Sí, hasta ahí, tenía doblado aquí el pasaje. Entonces dice que ahí ellos habitaron hasta el día de hoy. Entonces, hermanos, por no consultar a Dios y al creer en la palabra de los gabaonitas, Josué hizo paz con ellos. O sea, hizo un pacto con ellos de conservarles la vida, ya que el Señor sí les permitía hacer pacto con naciones lejanas. Pero no solo Josué hizo pacto, sino que también dice que los jefes de la congregación, quienes juraron en el pacto. Según ellos, entonces, habían hecho bien, pero todo engaño eventualmente es descubierto. Dice que 3 días después, los israelitas se enteraron del engaño, que los gabaonitas realmente no venían de una tierra lejana, sino que habitaban entre ellos. Entonces fueron a sus ciudades, pero no les hicieron daño, no los mataron. ¿Por qué? Porque habían hecho un pacto de paz con ellos. Los gabaonitas no fueron ingenuos en pensar que nunca los iban a descubrir. Ellos sabían que eventualmente los podían descubrir. Por eso fueron tan insistentes en que hicieran un pacto,
Porque dijeron, "Pues, nos pueden descubrir, pero si hacemos pacto ahorita, aunque nos descubran, no nos van a poder hacer nada y así salvamos nuestras vidas". Porque en aquellos tiempos, hermanos, un pacto era algo inquebrantable. O sea, el que hacía un pacto tenía que cumplirlo. No es como hoy que la gente promete, la gente hace compromisos, hace pactos y no los cumple. En aquellos tiempos un pacto era inquebrantable. Si no, recordemos la historia de Jefté. Jefté era uno de los jueces de Israel, que le dijo al Señor que si él le daba una victoria contra uno de sus enemigos, cuando regresara a su casa después de la victoria, la primera persona que saliera a recibirlo se la ofrecería al Señor como un sacrificio. Pues el Señor le da la victoria, regresa a su casa y la persona que lo recibe es su única hija. Él de pronto pensó que lo iba a recibir un sirviente o una persona sin importancia, pero lo recibió su hija. ¿Y qué tuvo que hacer Jefté? Matar a su hija y sacrificarle al Señor porque es lo que le había prometido. Así de serios eran los pactos en este tiempo. Por eso Israel tuvo que cumplir el pacto. No los mataron, de pronto estaban furiosos contra ellos. Los israelitas los querían matar, pero Josué y los jefes dijeron, tenemos pacto con ellos, no los maten, no los maten. Eso sí, van a ser esclavos, van a ser los leñadores, los aguadores, no es que van a venir acá a ser los mismos que nosotros, van a tener sus consecuencias por el engaño que hicieron. Y el Señor siempre en su gracia y en su misericordia, porque el Señor pudo haber mandado a que los mataran, a los gabaonitas, así como mandó a matar a Acán por el pecado que había cometido, pero en su gracia el Señor los preserva. Pero lo que quiero que veamos, hermanos, es que hay consecuencias para cuando caemos en el engaño, y una de estas fue que toda la congregación murmuró en contra de los jefes. Si recordamos, la murmuración era el pan de cada día de los israelitas, la primera generación que salió de Egipto. Por todo murmuraban. Pero esta tercera generación no murmuraba, por lo menos no hasta este momento. Esta es la primera vez que vemos en el libro de Josué que esta generación murmura en contra de los jefes de Israel. ¿Por qué? Porque no habían pedido el consejo del Señor, porque se habían dejado de engañar. Ellos eran los líderes, se supone que eran sabios, se supone que eran ellos los que pedían el consejo del Señor, pero no fue así. De manera que esta mala decisión de no consultar el consejo del Señor, de haber sido engañados por Gabaón, llevó al pueblo de Israel a pecar, murmurando en contra de sus jefes, de su liderazgo. Pues los gabaonitas cumplieron su objetivo, que fue preservar su vida, no ser aniquilados por Israel como las otras naciones, pero lo hicieron con astucia, engañando al pueblo de Israel. Hermanos, ¿y cómo podemos nosotros vencer estos ataques? ¿Cómo podemos ser victoriosos a los ataques frontales y engañosos del enemigo? Pues pienso en tres cosas. Primero, pongámonos la armadura de Dios cada día. Echemos mano de los medios que el Señor nos ha dado, esas disciplinas espirituales que el Señor nos ha dado para vencer, para no caer en tentación. Lo segundo, busca consejo en la palabra de Dios. Cuando estés siendo tentado, cuando estés en una situación que tienes que tomar una decisión importante, busca consejo en la palabra de Dios, busca consejo con los pastores, con tus líderes, con la persona que te discipula. No te fíes en tu propia opinión. Nuestro corazón es engañoso y Satanás lo sabe y se aprovecha de eso. Aférrate al Señor. Salmos 91 dice, Salmos 91, 14, sobre el león y la cobra pisarás, pisotearás el cachorro del león y a la serpiente, porque en mí ha puesto su amor y entonces lo libraré. Lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé, yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. El Señor nos da la victoria. Hermanos, dice aquí sobre el león y la cobra, que son los animales que representan a Satanás en la Escritura, pero hay una condición. ¿A quiénes se aplica esto? Dice a los que han puesto en el Señor su amor, el que ha conocido su nombre. En otras palabras, el que está aferrado al Señor, el que está cercano al Señor, el que le busca de todo corazón. Ese obtendrá la victoria porque la victoria se la va a dar el Señor. Hermanos, estamos bajo ataque. Cada día estamos bajo ataque. Pero el Señor nos ha dado la victoria en Cristo Jesús.
Vivamos como lo que somos, andemos como lo que somos, más que vencedores en aquel que nos amó. Y si hoy has cedido a la tentación, si has caído en el engaño del enemigo y has pecado contra el Señor, levántate, confiesa tu pecado al Señor. Has perdido una batalla, pero como dicen, no has perdido la guerra porque esa ya la ganó el Señor en la cruz, venciendo al enemigo, venciendo la muerte, venciendo al pecado. Ten ánimo, confiesa tu pecado, apártate de él y sigue adelante en el poder del Espíritu de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este gran ánimo y advertencia también que encontramos en tu palabra. Reconocemos, Señor, nuestra debilidad y nuestra dependencia de ti. Y sabemos, Señor, que no podemos pelear y no podemos vencer si no estás a nuestro lado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ponernos esa armadura que tú nos has dado cada día. Ayúdanos, Señor, a no fiarnos en nuestra propia prudencia, a buscar tu consejo, Señor, en tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a aferrarnos a ti cada día, para que podamos, Señor, vencer el pecado y vivir vidas que agradan y glorifican tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.